Siento mucho. Muy buenas tardes, amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos al análisis semanal con el doctor Augusto Tandazo. Hoy tenemos algunos temas que tratar. Y bueno, para mucha gente que estaba preguntando, sí, hoy vamos a tener todo el tiempo del mundo para tratar los temas que ha traído preparados el doctor. Pero antes de eso vamos a darle la bienvenida, doctor. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal le cayó el tema de las medidas? Y vamos a empezar con algo primero. ¿Por qué sale José Augusto Briones? Porque las justificaciones que da, al parecer, no convencen a nadie, ni a él mismo, creo. ¿Por qué sale Augusto Briones? Pues hay ese viejo dicho que saben decir en el argot popular, el que huye vive. ¿Ya? O sea, la carta que les dejó metiendo Carlos Pérez García al ministro Richard Espinosa, la carta del 11 de noviembre del 2019, que la tengo delante mío, donde le dice respecto de la monetización de los campos Sacha, Ispingo y Coca Payamino, le dice al ministro de Finanzas, a criterio de esta cartera de Estado, dicho modelo no conviene a los intereses del país. Eso es como para ponerlo en 6 columnas en todos los diarios y recordárselo en los próximos años, porque, claro, hoy tienen un paraguas que los protege, que son los órganos de control, pero el que dé un paso en falso tendrá que someterse a la justicia, porque esto no prescribe, es especulado. Entonces nadie se va a arriesgar. Pues, y entonces comienzan, vea, el coronavirus es poca cosa para la enfermedad que afecta en la cartera y en el sector energético de vez en cuando. Recuerde usted que el gerente de Petroecuador, Ojeda, se enfermó, pues. Ajá. El día en que iba a hacer una rueda de prensa informando cómo había conseguido créditos para comprarle la deuda a Tailandia y cómo iban a proceder de la misma manera con China. Y entonces el gobierno no le convenía que haga eso. Y le mandaron a pedir la renuncia y después salió a decir que tenía un problema en el riñón. Por ahí camina normalmente. Ya estar preparando nuevamente sus bártulos para ayudar a las próximas campañas electorales con las tarimas que andaba llevando de lado a lado, con las cuales le ayudó en la campaña de Lenín Moreno. Pero se enfermó, pues, porque le dijeron que se largue. O sea, ¿cómo va a decir algo que iba en contra de la política del Estado? Comprarle la deuda a Tailandia y comprarle la deuda a Petrochina. Si es lo que no quieren, lo que quieren es que se mantenga, y hay intereses demasiado grandes. Carlos Pérez también algo se dijo que estaba enfermo, ahora se volvió a enfermar este hombre. Parece que está un virus, parece, en el ministerio, pues que andan enfermando todos. Sí, pero después yo pienso que va a haber una pandemia. Todo el mundo se va a enfermar. Yo estoy abogando por una pandemia que dé una solución global al tema. Una solución global al tema, porque esto no amerita ya que sigamos con este tema. Es más, voy a comenzar por el último. En esta semana lo he dicho en por lo menos 8 medios de comunicación. Es hora de que el presidente Moreno se haga lado. O sea, definitivamente. Y me preguntaba alguien de una radio el día de ayer, y me decía, doctor Tandazo, ¿pero qué sacamos si hay las elecciones? Le digo, vea, le han encargado una cristalería con 100 cristales y ha roto 80. ¿Qué quiere usted, que hasta los 20 últimos los deje rompiendo? Y luego me decía, pero ¿y qué sacamos con que Sonnenholzer suba? Mejor, porque sea de la papa caliente. No era el sábelo todo y el que iba a resolver todo. Es más, ayer ¿No somos? No, sí está haciendo travesuras. Ayer se reunió con los jefes de las bancadas de la Asamblea Nacional para preparar el terreno de las reformas, porque necesitan las reformas necesarias para subir el techo de la deuda. Entonces, en eso estaba. Entonces, de una vez que se haga cargo de la papa caliente, para que de una vez termine de mostrarnos sus habilidades. Claro. Pero Moreno, definitivamente, primero nos insulta todos los días, insulta nuestra inteligencia. O sea, ¿cómo puede introducir la cadena nacional del día de ayer? Diciendo, ecuatorianos, fruto del coronavirus, tenemos que tomar medidas económicas. Oye, 3 años que lo rompiste la economía al Ecuador. 3 años que lo has hecho pedazos al Ecuador.
Y nos viene a decir que el coronavirus es el causante de los problemas que está teniendo en este momento. No, y también dijo que no había reservas, ¿no? Para este tipo de temas. Sí, pero ¿y quién dice que no hubo reservas del año anterior? Desde el año anterior. Desde el gobierno anterior. ¿Y quién era el vicepresidente? Él. Él, entonces que no joda. Perdóname, perdón. Sí, Discúlpenme, se me fue una palabra. Que ayer en un medio de comunicación vi algunas palabras gruesas y se me contagió. Pero... Estábamos indignados, doctor. No, pero es que es el colmo. O sea, Claro, que nos tomen del ayer. pelo de esa manera. O sea, él no sabía nada, o sea, él tiene un Alzheimer Selectivo, pero. selectivo. Entonces no se acuerda nada de determinadas cosas. Y se vuelve a acordar de otras. Entonces la deuda, y todo mirando hacia atrás, no es que esto no hicieron. ¿Y qué has hecho en los 3 años? Pero comencemos ya a desnudar lo que está pasando. No, doctor. A ver, primero, no voy a decir profunda, pero mi decepción, que de vez en cuando me hace que piense 3 o 4 veces sobre este país. La gente es demasiado ingenua, demasiado pusilánime a veces. No piensa que el futuro lo van a conseguir por ósmosis, les van a llegar a la casa un día de esos a dejarles la canasta familiar para que puedan tener una mejor vida y a regalarles electrodomésticos y ofrecerles un viaje y un paseo en el tren playero, que lo ofrecieron como hace 3 años y no movieron absolutamente nada. Les venimos diciendo desde octubre del año pasado, octubre. Y obviamente es como cuando alguien dice, oye, va a venir un incendio. Y la gente dice, bueno, pues que llegue, ¿no? O a mí no me importa, a mí no se me va a quemar la casa. En octubre ya recibieron, el 21 de octubre, las propuestas de las empresas que quieren construir la nueva refinería. En octubre. Octubre. Bueno, así fue. Las empresas, por si acaso, porque me preguntaba hace un rato una radio de Manabí, con nombre y apellido, para que no crean que esto es un blog. Claro. O sea, hablamos en serio. Aquí jamás estamos creando mitos ni desinformando. Las empresas son Técnicas Reunidas, Meribano Hidrocarburos, Ingeniería Coliseo, una empresa que trajo Santiago Cuesta, Oscan Group de Suiza, Corefit y el consorcio Sagecorp. Entonces ya están aquí. Ahora, ayer puse en las redes sociales, Twitter y Facebook, y alertaba y decía, hoy se inicia el proceso de privatización de la refinación. No, el día de ahora mismo, porque fue en la madrugada que estaba trabajando. Con los cuales los combustibles que suministra la empresa transnacional, gasolina super, extra, ecopaís, diésel, aerocombustibles, asfaltos, gas licuado de petróleo, nos venderán a precios internacionales. Y para probar que hoy se lanzaba, hice una captura de la invitación para el lanzamiento de este proyecto. Esto saldrá recién mañana en los medios de comunicación y lo apoyarán, desde luego, los que siempre apoyan a la venta de la patria. Y tengo delante mío lo que ya pasó hoy en este lanzamiento. Hoy en esa reunión que tuvo el ministro de Hidrocarburos, el nuevo René Ortiz, con algunas empresas. Sí, claro. Entonces ahí es donde se hizo esto. Ya lanzaron el tema. Entonces, hoy, 11 de marzo a las 10 de la mañana, decidieron que se abre este proceso para la construcción de la nueva refinería de alta conversión. Primera cuestión, que hay que construirla, dice, en la región de la costa del Ecuador. O sea es una barbaridad. Es un proyecto estratégico y es un poco decir, hagan donde les venga en gana. Si el Estado es el que tiene que decir aquí. Luego viene lo importante, y esto para ti, ciudadano, que me estás escuchando, para ti, que me estás escuchando, y que siempre estás llorando sobre la leche derramada. Ya está derramada la leche, ahora sí a llorar. En el documento oficial del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que está en el internet, en la página web del ministerio, consta
esta información de lo que yo ya adelanté. Consta y dice que el inversionista, esto es hasta una tomadura del pelo, por la forma como lo redactan, tendrá el compromiso de vender los combustibles al país, o sea, nosotros, a precios basados en el marcador del Golfo de México. ¿Y por qué del Golfo de México? Precios internacionales. Precios internacionales. Lo que ya se advertía acá, doctor. Ya, pues nuevamente está clarito. O sea, aquí se quejaba Jesús de Santo Tomás, que dudó de los clavos y de una cantidad de cosas más. Aquí los Santo Tomás son la mayoría de los ecuatorianos. Pues ayer se burlaban de las personas que fueron a poner gasolina porque decían, ahí está, de intensos, que ni sé qué, ¿para qué hacen cola? Si no va a subir los combustibles, decían. Acá Estaban está. felizotes. Aquí, y es un contrato por 20 años. O sea, en 20 años vamos a tener tarifas internacionales, la gasolina saldrá al precio que quieran. Al precio que sea. ¿Sí? Primero voy a decir algo para que no se me quede y después viene un bombazo. ¿Por qué dicen en cualquier sitio de la región de la costa? Porque esto no, la gente no puede llegar a entender eso. Es difícil, son temas más técnicos. Porque este es un gobierno de irresponsables. La justicia ecuatoriana llega solamente hasta dentro del territorio ecuatoriano, pero no puede ir fuera de las fronteras patrias. Entonces aquí se hacen pedazos con un ecuatoriano, con una empresa ecuatoriana, han hecho lo que les viene en gana. Pero ¿cómo lo hacen pedazos a PDVSA? Entonces PDVSA, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta. Ya. Porque incluso yo fui un crítico de que se haya firmado, se ha constituido la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico con PDVSA. Porque PDVSA no tenía financiamiento. Yo he sido un crítico. Por si acaso alguien se confunde y diga, pues usted mismo no le gustaba PDVSA. Y no me gusta. Pero hay un documento firmado. Hay un compromiso. Hay una escritura de constitución de la empresa de economía mixta Refinería del Pacífico, donde PDVSA tiene el 49% de las participaciones y el 51% tiene el Ecuador. Y ni en ningún momento se ha disuelto, ni está en proceso, nada. Hay un proceso de liquidación de la superintendencia de compañías, pero eso no quiere decir que allí se está discutiendo cuánto el Estado ecuatoriano... Es la liquidación per se de la compañía porque no presentó los balances. Ya. Es lo mismo que hicieron con Río Napo. Más o menos parecido. O algo parecido, para no pecar en algún error. Pero lo grave es que a PDVSA nos está demandando, está pidiendo que el Ecuador le pague su 49%. Lo mismo que está pidiendo que le pague PDVSA en ese otro tema que se metieron, al cual yo también estuve en desacuerdo, que fue el tema de la constitución de la empresa de economía mixta Río Napo para manejar el campo Sacha, y donde le dieron a PDVSA el 30% de las participaciones. Entonces, para que la gente entienda, PDVSA tiene papeles firmados. Nos guste o no nos guste. A mí no me gusta, por si acaso. Pero tiene papeles firmados donde es dueña del 49% del Aromo. Y es dueña del 30% de Sacha. ¿Qué tenía que hacer Moreno, el presidente Moreno? Controlar las vísceras. Dejar de hacer maromas y piruetas para agradar a los gringos y para dar golpes mediáticos dentro del Ecuador. Y lo que tenía que hacer es, primero, ser cauto y acercarse con el gobierno de Venezuela rápidamente si quería pelearse con Venezuela y negocie cómo se liquida económicamente esas participaciones. Porque ¿por qué no lo hacen en el Aromo? Porque hay derechos ahí de PDVSA. ¿Cómo se meten allí encima? Entonces, porque meten la carreta delante de los caballos. Un gobierno de ineptos, por eso el gobierno debe irse a su casa. Entonces, hagan la refinería en cualquier parte. Cuando en la refinería del Aromo está ya el aplanamiento que cuesta cualquier cantidad de dinero con cualquier gobierno. Tienen el acueducto, porque se necesita agua dulce para una refinería. Tienen el acueducto, que incluso abastece algunos cantones de Manaví. Tienen las vías de acceso, tienen los campamentos. Se han gastado $400 millones en los licenciamientos con empresas de primer nivel. Ahí está UOP Process, una empresa de primer nivel en el mundo. Está también contratado el licenciamiento con Foster Wheeler, con el grupo Lendl de Alemania,
y con el grupo Axen de Francia. Y todo al tacho de la basura. ¿Por qué? Porque no saben manejar sus relaciones internacionales. Querían pelearse con Maduro. Primero arreglen el problema, pues. Márquense una pausa. No era tan importante reconocerle a Guaidó. O sea, nada. Primero era que Arreglen, o sea, luego pelecen. y pónganle velocidad al arreglo para ya liberar eso. Entonces, por eso es que el aromo queda en el aire. Y encima los manavitas Se quedan callados. se quedan callados. Y no se dan cuenta de que prácticamente le están tomando del pelo. Entonces, ese tema hay que verlo. Pero aquí está el bombazo. Esto es Pepa. A ver, doctor. Diario El Universo. A ver, primero explico para que se entienda. Ujú. Cayó el precio internacional del crudo, no por el coronavirus, Claro. porque las agencias internacionales de prensa nos confunden, no por una guerra de precios, una guerra descarada de precios que hay que en este momento se está dando en lo que es Arabia Saudita contra una cantidad de países. Entonces, con base en esto, cae el precio del crudo. Y cuando cae el precio del crudo, cae el precio de los combustibles a nivel internacional. Pero no es que el precio del crudo se va a quedar abajo para toda la vida. El precio del crudo tendrá que volver pues a su nivel. Hoy hay una guerra coyuntural de Arabia Saudita. Hay esa guerra Que coyuntural. pasará en 2-3 meses o un poco más, pero ya luego subirá, ¿no? Claro, subirá nuevamente el precio de los combustibles. Eso es de cajón y no tenemos por qué discutirlo. Es más, por ejemplo, aquí hay un portal muy importante de información petrolera, Petróleo.net. Dice, precio del petróleo se hunde tras iniciar Arabia Saudita una guerra de precios. O sea, ¿qué es lo que hizo Arabia Saudita? Se negó a aplicar el recorte de producción y luego decidió vender a Raimundo y todo el mundo, elevó la producción por sobre lo que ya estaba sobreproduciendo y vendía el petróleo, en estos días ha vendido el petróleo con descuentos hasta del 20% para inundar el mercado y tirar el precio abajo, porque se peleó con Rusia. Y la OPEP. No, pero ellos son mirones nomás, por eso es que cuando me preguntaban qué hacemos el Ecuador en la OPEP, nada, si ahí no manda el Ecuador con una producción chiquita. Entonces, pero yendo al tema, cayó el precio del petróleo. Pero no es que el precio del petróleo se va a mantener allí. No, pues de algún rato tendrá que subir. Es más, ya subió. No tanto, pero ya subió. Subió $4, creo que subió. Subió el 10%. Ah. ¿Sí? 10 puntos y un poquito más por ciento. Tendrá que recuperarse. Vamos a ver el efecto de lo que está haciendo este país infeliz que es Arabia Saudita. Porque es un país que está dispuesto a darle lo que le pide el mundo industrializado, Estados Unidos, a la cabeza. Y que ellos son los causantes con la sobreoferta de crudo que tengamos un precio deprimido. Porque el precio del petróleo hoy debería estar por encima de los $200. Pero como hay una sobreoferta, no de ahora del coronavirus, sino una sobreoferta sostenida, entonces lo fijan un precio, cierran y abren la llave hasta el precio que quieren, al que se comprometieron con el mundo industrializado. Pero como se vino la pelea dentro del OPEP y con Rusia, que es extra OPEP, Arabia Saudita decidió, aquí está todas las agencias de noticias que comentan, que acá, dicho sea de paso, los medios de comunicación social del Ecuador no destacan de una manera adecuada esta noticia para que la gente entienda por qué el precio del petróleo fue abajo. Entonces, claro, la gente dice el coronavirus. El coronavirus provoca una recesión y una contracción de la demanda de crudo, pero pequeña, pues. No para que... No para esto. Que haya una baja, lo que hay, a ver, digamos, hay una contracción de demanda de alrededor de 500,000 barriles diarios. Pero hay una sobreoferta de 4,800,000 barriles diarios. Entonces, ¿qué pesa? ¿El coronavirus o estas guerras geopolíticas que se arman, armadas desde las grandes potencias? Pero ahora vamos al tema. Vamos al tema. Vamos a la bomba. La bomba. El precio del petróleo cae el precio de los combustibles. Pero el precio de los combustibles se va a volver a reponer. Y ahí tenemos que recordarle a la ciudadanía, al ciudadano ecuatoriano que no tiene memoria. Es parte de la genética ecuatoriana. En el año 2008, el precio de los combustibles ya estuvo en $147. $147. Si volviéramos a que el precio de los combustibles vuelvan a ese precio,
El galón de la super costaría en el Ecuador $9 y el galón de la extra costaría $8. Lo mismo el diésel. No se diga el gas licuado de petróleo, podría llegar a 25, 30 o $40 el cilindro. Entonces, la gente no tiene claro las cosas. Entonces, frente a esta coyuntura, que es una coyuntura donde cayeron los precios, y en este momento los precios de los combustibles, el Ecuador se beneficia y se perjudica. Se perjudica porque vende el crudo más barato, pero también se beneficia, de esto no dicen nada. Porque paga los derivados. Porque el 70% de los combustibles que se consumen en el Ecuador, y esto no lo tienen en cuenta los que le mienten todos los días al país desde los medios de comunicación, el 70% de los combustibles que se consumen en el Ecuador son importados. Y eso es un desangre. Y cuando cae el precio del petróleo, cae el precio de los combustibles. Y el desangre del Ecuador se merma también. Entonces no es que solamente estamos afectados por el precio del crudo, sino que también estamos beneficiados por el precio de los combustibles. Entonces la crisis no es del tamaño que la presentan. Lo que pasa es que de avivatos se están utilizando la coyuntura para hacer la fiesta, primero. Segundo, ahora viene la bomba. Entonces, están los precios bajos de los combustibles, pero los precios no se van a quedar allí. Entonces, miremos lo que dice el Universo sobre las declaraciones del presidente Moreno. Y despacito. Aseguró que al tener tan bajos los precios internacionales del crudo, el subsidio también se ha reducido, lo cual es cierto. Y recalcó que sería un buen momento para aprovechar y establecer una política adecuada sobre estos. ¿Qué quiere decir? Como en este rato está caído el precio del petróleo, están caídos los precios de combustibles. Entonces podríamos igualar los precios de los combustibles en el Ecuador a precios internacionales. Es el momento, lo que está diciendo el presidente Moreno. Es el momento, pero comienza a recuperarse el precio del petróleo y ahora los culpables son otros. Entonces ya nos dejan indexados al precio internacional. Entonces, esto es de un cinismo cuando dice, sería un buen momento la caída de los precios del petróleo y de los combustibles para aprovechar y establecer una política adecuada sobre eso. Y cuando vuelva a subir el precio del petróleo, ¿qué vas a decir? ¿Sería un buen momento para volverlos a bajar? ¿O ya se quedaron arriba? No, pues ya es. Una vez arriba, ¿qué va a bajar? Entonces, esto es de trascendental importancia, ver cómo en el tema este de la refinación, de los precios de los combustibles y todo, cómo se maneja el gobierno y cómo el pueblo no avanza, no alcanza, y los líderes políticos de este país no alcanzan a ver la trascendencia y magnitud de los problemas que tenemos en el Ecuador. Y se dejan sorprender por la agenda de medios que manejan y que disfrazan la realidad y nos venden una realidad de otra manera. Entonces, esto es lo que se está discutiendo a nivel de esto, pero viene el siguiente tema, atado a una denuncia. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables tenía la costumbre, que lo puede hacer usted, ciudadano ecuatoriano, en este mismo momento. Métase a la página web, ponga Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, haga clic y le sale. Y en la parte derecha dice reporte de producción. Haga clic allí y sale como que va a abrirse una información y se vuelve a cerrar. Ya le cortaron información. Yo logré capturar la última información que salió publicada el 5 de marzo, hace 6 días. 5 días porque se publica la información del día anterior. Ya no hay esa información, ya no hay. Para que no te enteres de algo. En lo último que logré capturar y que ya está en mi pantalla, en mi televisión, en mi computadora, salvo que me la roben a la computadora, pero ya está aquí. Petroamazonas debió estar produciendo 499.142 barriles. Información del Ministerio de Energía e información validada por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Te ruego, César, que veamos los dos. Aquí está. Producción 426.994. Está produciendo el 85.5% de lo que debía producir solo en este año. Mientras las privadas debían producir 75.658 y están produciendo 114.780. 51% encima de lo que deben producir.
¿Qué quiere decir eso? ¿Ineficiencia de Petroamazonas? No. No le dan el dinero a Petroamazonas para que produzca, para crear la sensación de que están con una empresa ineficiente y de esa manera justificar que se entreguen los mejores campos, la carne del crudo ecuatoriano, del petróleo ecuatoriano, a las transnacionales. Entonces ya volaron esta información, porque se dan cuenta que no pueden dar información así, porque esa información va en contra de ellos. Y eso que es una información solamente del año 2020. Pero si miramos lo que ofreció el gobierno al inicio del 2017, del gobierno del 2017, en mayo, producir 740,000 barriles, y está produciendo en total 541,000 barriles, 200,000 barriles menos de lo que debía producir, y eso que la empresa privada está produciendo un poco más de lo que estaba planificado. Pero Petroecuador no lo están haciendo producir. Petroamazonas. Petroamazonas, perdón. Entonces, siendo que del mismo bolsillo, aquí que me entiende el ciudadano ecuatoriano, yo soy el Ministerio de Finanzas y le pago $17 a Petromas por cada barril que me entrega. $17.24, para ser más exactos. Y con mi misma plata del Ministerio de Finanzas, le compro a la empresa privada transnacional en un promedio más o menos de $36 el mismo barril. ¿Les parece un buen negocio? ¿No será mejor invertir en Petroamazonas que invertir en una empresa transnacional? Pero no le dan la plata a Petroamazonas para que caiga la producción en perjuicio de las arcas fiscales. Porque es un negocio redondo darle $1 a Petroamazonas para que me devuelva 3. Y sin embargo, lo destrozan a la economía con tal de lograr el propósito. ¿Cuál es el propósito? Monetizar los activos, entregar los campos petroleros, los más suculentos, a las empresas privadas transnacionales. ¿Y cuál es el mejor campo de los campos maduros? Sacha. ¿Y el mejor campo de los campos nuevos? Ispingo. Que tiene 3 veces más reservas que Sacha. ¿Y cuáles son los campos que quieren que se entregue al sector privado? Los dos. Los dos, más Coca Payamín y más otros campos. Y encima CNT y encima Sopladora, Coca-Cola Sinclair y lo que es y lo que no es. Y lo que venga es. Y lo que venga. Y entonces cuando se vayan y nos dejen un letrero, el que se quede al último que cierre la puerta y apague la luz, ¿qué vas a decir tú, ecuatoriano? Nos va a pasar lo mismo con el feriado bancario, que lo festejaron hace poco diciendo que eran 20 años de dolarización, pero se olvidaron cómo quedaron en la calle, cómo más o menos quebraron más de 4.500 empresas. Y la gente salió, pero fue la migración, la diáspora más grande que ha tenido el Ecuador, que salieron para España y Estados Unidos, pero fundamentalmente para España. Entonces, ¿qué está esperando? Que todo esto se dé, para después decir, no nos explicaron, no nos dijeron bien, es que nosotros no creíamos. Entonces, o eres un objeto de la historia o eres un sujeto de la historia. O te empoderas de tu futuro, o sencillamente no te quejes después, pues. Entonces, todo esto te están cocinando. Y te están cocinando y te están cociendo sin costura, sin que te des cuenta. Ahora, si vamos a las medidas, Por favor. yo no sé si ver el boletín o el resumen de las medidas o ver las declaraciones de Guillermo Lasso, porque da lo mismo. O posiblemente cogió el texto que pasaron a todos. Pues, No, es que son lo 3 mismo. horas antes. Son lo mismo. Claro. Reducir los gastos innecesarios del gobierno de manera progresiva y enfocar el gasto a policías, médicos y maestros, Lasso. Lo mismo que dijo el presidente Moreno. Sí, dijo que La seguridad, los maestros y no sé qué. Salud no serán topadas. Ya. Entonces, primera medida de austeridad. Recorte de $1.380 millones, recorte presupuestario. Entonces viene el tema. Pero esto es detener la marcha del Estado. ¿Por qué? Porque es más o menos, para que la gente me entienda, tienen trabajadores y empleados para que produzcan y tienen incluso empresas. Si yo recorto el presupuesto, y es un presupuesto en bienes y servicios y en bienes de capital, por lo tanto, le estoy recortando sus herramientas para trabajar. Entonces voy a convertir al burócrata en un burócrata vago, porque no le voy a dar las herramientas para que trabaje. Primera. Segundo,
dice que se van a eliminar 4 agencias de regulación y control. ¿Cuáles? A ver, primero, se habla de que se va a fusionar las aduanas con alguno de estos otros, pero no hay una información clara. Pero sí es importante ver el concepto. El Estado, que nos cobija a todos, en este caso el Estado ecuatoriano, tiene entre sus poderes lo que se llama en derecho poderes de modalización, que son los poderes de control, regulación y sanción. ¿Cómo se ejercen? A través de las agencias de regulación y control. Ellas son las que ejercen ese poder del Estado. Por eso hay agencias de regulación y control hidrocarburífero, agencias de regulación y control de las telecomunicaciones, agencias de regulación y control minero, de todos los sectores de la economía. Van a eliminar 4 agencias de regulación y control. En alguna parte no va a haber control. ¿Qué es exactamente el neoliberalismo? Pues? ¿Y usted no se acuerda, doctor, que había unos audios del señor Cuesta que discutía con una persona de la ARSA porque no le estaba dejando entrar unas vacunas? No, eso no lo vi. ¿Por eso será que quieren también quitar estas agencias de control? Es que tenemos que ver cuáles quieren quitar, pero así quiten una. Ya hay problemas. Están reduciendo la capacidad del Estado para regular y controlar al empresario privado, nacional o internacional. Otra. Se eliminarán 3 empresas públicas. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? La Constitución de la República en el artículo 316 es mandatorio. O sea, es una orden. La Constitución tiene artículos que no se los puede soslayar. Dice, el Estado constituirá, orden. Constituirá es obligatorio, mandatorio. Empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos. Si se eliminan 3 empresas públicas, quiere decir que esa actividad la van a pasar al sector privado. Cuando es el Estado el que tiene que constituir empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos y la prestación de servicios públicos. Aquí está la Constitución, violación de la Constitución. No es un tema de política del Ejecutivo, es un tema de inobservar la norma constitucional. Algo hablan de la empresa de medios públicos, no sé qué querrán hacer porque no dicen nada. No, dicen que le van a eliminar. Ya, pero hay otro tema también que no traje toda la información porque también es demasiado abultar las cosas, pero solamente de manera general. Acabaron de editar otro decreto mediante el cual crean otra forma de administrar desde el Ejecutivo a través de otra conformación de gabinetes, ahora presididos por Roldán. Pero ya es como la 4ª vez que hacen esto. O sea, no, hace poco nomás hicieron los gabinetes estratégicos de una manera. Ahora ya no pasa ni, ¿cuántos serán? 6, 7 meses. Otro cambio. Entonces no tiene claro, o sea, el día anterior a entregar el poder seguirá cambiando esto. O sea, si esto no es para estar jugando. Es que parece que no entiende todavía cómo se administra un país. Pues. Tema vehículos. Que los vehículos avaluados en más de $20,000 paguen una contribución única del 5%. Es un golpe a la clase media. Claro. Es un golpe a la clase media. La clase alta, esto es importante decirle a la gente. La clase alta no se hace problema o la clase media alta tampoco. Por ejemplo, alguien tiene un carro de $60,000 y le cobran $3,000 por este impuesto que le están metiendo. Y esa persona que tiene ese carro de $60,000 es una persona, un médico. Cobra $40 la consulta, le da la orden a la secretaria y le dice, hijita, desde mañana cobramos el 50. Se acabó el problema. Y recuperada los 3,000. Se acabó. Entonces, trasladas el efecto abajo. Entonces, claro, la gente dice, qué bien que les cobren a estos ricos. Trasladan el efecto abajo nomás. Y se encarece. Pero además, con el tipo de impuestos que tiene el sector automotor, ¿qué carros son los que están debajo de los $20,000? Son muy pocos. Creo que hay 2 modelos nada más. Poco más, tal vez unos 4 o 5 modelos. Sí. Pero todo está sobre los $20,000. Por supuesto, con que sea un carro de $20,000, un centavo, ya está dentro del ya impuesto. paga $1,000. Además, sin saber hasta dónde va a ir esta crisis de la caída de los precios. ¿Qué tal que se recupere en un mes o en 2 meses? Ya está ya entró el impuesto.
de este proyecto de ley. Ahora los vamos a ver en este proyecto de ley. Porque Lasso ha dicho no más impuestos. Y lo mismo Nebot. ¿Qué irán a decir con este impuesto? No, pues aquí como afecta a la clase media, ellos van a estar tranquilos. ¿Qué pasaría si les metieran un impuesto, por ejemplo, al exceso de utilidades, como siempre les estoy diciendo? De la banca, por ejemplo. Banca. De la banca. O sea, tal vez el sector que más dinero hizo el año pasado fue la banca. Claro. Como no tienen tarifas reguladas, hacen lo que les viene la regalada gana. Y entonces, ¿dónde hubieron los verdaderos golpes a las empresas oligopólicas del país? A los titulares de esas empresas. Que es donde realmente está la concentración del poder económico en el Ecuador. ¿Cuánta plata cree usted, César, que tiene Fidelgas, por ejemplo? No, pues es un montón de plata. Él nos puede ayudar fácilmente a pagar una buena parte de la deuda externa Por supuesto, con un solo pues, cheque. Claro. Y así otros sectores. Entonces, se tiran esta medida y obviamente crean ese resentimiento porque la gente dice, bueno, como mi carrito es viejito, vale $12,000, que les cobren a los de arriba, pero todo se encarece hacia abajo. Ahí es la viveza del conejo. La gente dice, no me llega a mí, sí te va a llegar. Porque te trasladan estos incrementos de precios, indirectamente te lo trasladan al consumidor final. Aquí hay un tema que es un poco difícil entenderlo, pero lo vamos a tratar de hacer didácticamente. Diferir determinados pagos de la deuda bilateral, eso lo recomendó Guillermo Lasso. Y también lo recomiendan los socialcristianos. Pero será unilateral, doctor, porque yo dudo mucho que China quiera renegociar la deuda en estos momentos que están también ellos pasando por un tema bastante importante, ¿no? Que es el tema del coronavirus. Ellos sí están teniendo problemas económicos por el tema del coronavirus. Claro. Y querrán ellos renegociar. Aquí está la recomendación de Guillermo Lasso. Se debe reperfilar la deuda del 2020 con China. Es exactamente lo que están planteando aquí. O sea, ¿por qué no lo dicen de frente? Nosotros somos parte del gobierno, que lo son. Y sáquense la careta. Es más, se decía que la candidata a binomio de Guillermo Lasso sería la señora María Paula Romo. Entonces, sáquense la careta. Ellos son los que están manejando el país. Porque ya entramos a las elecciones y cada día van a comenzar a decir, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que lo mató. Cuando ellos han sido parte de todas las decisiones económicas y políticas que se toman en este país. Entonces, ¿pero a dónde van? A renegociar plazos, porque ya hay que comenzar a pagar capital e intereses desde este 2020. Entonces, a renegociar plazos y a diferir un poco esos plazos. Entonces la gente dice, qué bueno, porque con eso nos aliviamos un poco. Oye, no sean tan ingenuos. Lo único que estamos haciendo es difiriendo un problema para más adelante, pero creando una posibilidad de endeudarnos en ese monto que estarían pateándolo para adelante, que es la reperfiliación de la deuda. Entonces, renegociemos para que no nos cobren hoy. ¿Pero para qué? Para que quede un saldo que pueda el Ecuador endeudarse hoy. Entonces sigue creciendo la deuda y la misma deuda de hoy lo único que hacen es diferirla un poco. Pero en el fondo se incrementa la deuda. Claro. Porque no tiene el proyecto, el gobierno no tiene el menor proyecto y para colmo de males, César, que esto es lo más criticable, o entre lo más criticable. El plan de gobierno del Ecuador en materia económica tiene un nombre que vergüenza me da solamente pronunciarlo. Y ustedes pueden verlo en el internet. Abran la página web y véanlo. Se llama Plan Prosperidad. O sea, el plan con el que están acabando la economía del Ecuador. En base a los dictados del Fondo Monetario Internacional, se llama Plan Prosperidad. ¿Y quién tenía esa ideología últimamente? Pues la ideología del plan, de la prosperidad. Jaime Nebot Velasco, claro. Jaime Nebot Sadri. Claro. Él dijo que ya no hay derecha ni izquierda y que él es ideología de la prosperidad. Entonces, al final... ¿Neoliberalismo puro, entonces? No, pues esto es neoliberalismo puro. Se enviarán reformas al Código de Planificación y Finanzas y al Código Monetario. Obvio, necesitan incrementar los techos de endeudamiento. Claro. Entonces, esto es lo que tenemos
Pero esto nos hace recordar algo, César. Bien, Aquí lo dijimos y vale la pena recordarlo. César Litardo hizo unas declaraciones que deberíamos grabarlas en piedra. Dijo, la recesión económica que vive el país. Esto es importante, porque no es que el Ecuador ahora vive con el coronavirus, el problema. No, él habló antes de una recesión. Estamos en una recesión prácticamente desde que el señor Moreno se sentó en Carondelet. ¿Y qué dice Litardo? La recesión económica que vive el país por diferentes motivos hace que haya desconfianza hacia el sistema político del Ecuador. El sistema es clarito. Lo dice Litardo. O sea, la desconfianza, a ver, para ponerlo en palabras más claras, la desconfianza es a los gobernantes. ¿Y quién son los gobernantes? Desde el presidente Moreno hacia abajo. Y entonces, estaban felices con que habían reducido los puntos del riesgo país y que estaban ya en 800, en 900. Ahora se les trepó casi a 3.000 puntos del riesgo país. Ya pasó. ¿Ya pasó? Ya pasó los 3.000. Estaban hasta ayer en 2.792 No, ahora está puntos. 3.215. ¿Ya? Y ahora, ¿a quién le culpan? ¿A Correa? Sigan culpando a Correa. Claro, es que eso, ahí le culpó otra vez a Correa. O sea, pero hagan algo. Claro, O sea, hagan algo. O sea, lo interesante hubiera sido que, tomadas las medidas de ayer, ya hoy empiece a bajar el riesgo país, pues, pero empieza a incrementarse más. No, pero además, el Fondo Monetario está negando la posibilidad de aceptar los 349 millones de dólares de desembolso. Está diciendo que lo va a estudiar. Bueno, pero ayer el presidente dijo que ya con un tuit se iba a arreglar el tema. Bueno, él dice lo que se le ocurre, ¿no? O sea, nos ha tomado el pelo O sea, 3 años y no es nada raro que nos lo siga, no es nada raro que nos lo siga tomando. Pero me da una ternura verlo al presidente Moreno. Por la misión ternura, ¿será? No, pues es que caramba, o sea, yo lo sigo al país el día a día, pero no ahora. No ahora, yo lo sigo al país día a día en todas las facetas de la vida pública. Y llora porque está perdiendo 8 millones de dólares diarios por la caída de los precios del petróleo. Y no querías que ni siquiera se explote el Yasuní, pues. Entonces ha sido necesario el petróleo. Esto me sirve para decirle al pueblo y a ti, ciudadano ecuatoriano, que te convencieron, porque te tocaron el corazón, la parte más débil del cuerpo humano. Y todo el mundo, sí a la iniciativa Yasuní TT, sí a no sé qué. ¿Y de qué vamos a vivir? Mira cómo estornudan los precios del petróleo y hecho pedazos.
Entonces, O sea, casi nada. ¿cuándo llegará el día en que el Ecuador tengamos gente con otro nivel de conocimientos, que esté preparada para enfrentar su realidad, para ser actores de ese país, actores de su destino, que participen, que opinen, pero no en base a las vísceras, porque a veces uno hace un comentario y salen con un adobazo. Sí. Cuando lo que tienen que hacer es leer despacito lo que se les dice, investigar, y ahí está. Y ahí está clarísimo. Y lo publiqué en Twitter. ¿Alguien puede verlo en Twitter? En Twitter está, en estos días, me parece que fue ayer o anteayer, publiqué en Twitter las declaraciones de hace 10 años. En el 2020, que es hoy, este año, en el Ecuador ya no debíamos consumir un solo galón de combustibles fósiles, o sea, de hidrocarburos. O sea, ya todo lo que ustedes están consumiendo este rato en las gasolineras, eso ya no iba a haber. Porque así le toman del pelo al país. Pedimos 1000 disculpas a la audiencia otra vez, y qué raro que se cortó la transmisión por Facebook Live. Estamos ya en una segunda transmisión, así que les invitamos a seguir conectados con este análisis semanal. Doctor, entonces, hace 10 años nos prometieron que ya no íbamos a ocupar gasolina ni ningún derivado del petróleo. Y sin embargo, seguimos en lo mismo, seguimos dependiendo del petróleo. Seguimos dependiendo del petróleo y vamos a seguir dependiendo los próximos 50 o más años. Cuando yo sí investigo, y no investigo información barata. Barata no me refiero en el costo, sino información de desperdicio. Hay proyecciones sobre la demanda y el consumo de energía para el 2040, 20 años después, donde las fuentes alternas de energía representarán el 4% del consumo energético. Pero la gente cree que está a la vuelta de la esquina, que ya nos liberamos del petróleo y del excremento del diablo. Pues y ahora, por eso le decía la ternura que me da Moreno, llorando por la caída de los precios del petróleo. Y les recuerdo una cosa, César. Dígame, doctor. Y no era que muchos candidatos y muchos políticos y muchos analistas y muchos editorialistas, no solo en Ecuador, sino en el mundo, pero también en el Ecuador y tal vez con más presencia en el Ecuador. Titulares que no veíamos, yo me reía. Hay que despetrolizar la economía, o sea, no depender del petróleo. Cae el precio del petróleo y a llorar. A lo llorar Raimundo y todo el mundo, porque están llorando las cámaras, están llorando todos. Aquí están las declaraciones. Presidente de la Cámara de Industria, hay consenso entre los sectores productivos para tomar medidas urgentes. Por ahí en otra está Alarcón y todos ellos. Mira lo que dice Moreno, hecho en el Telégrafo. El coronavirus y la caída del precio del petróleo nos obligan a tomar medidas. Oye, el país tiene los arcos abandonados como en el fútbol desde el mismo día en que se posesionó, cuando al otro día se olvidó del programa de gobierno por el cual subió al gobierno. Por eso reitero mi tesis, que me la van a hacer caso cuando ya no haya ningún cristal en la cristalería. Es hora de que la gente salga. Debemos armar un cacerolazo. Y en ese cacerolazo el lema debe ser que se vayan a la casa, todos. Porque los dejamos más tiempo y siguen terminando con lo poco que queda. Y van a vender los activos del Estado. Y ese es el segundo paso, ¿no? Porque ayer tomaron medidas, pero ya anuncian que en 15 días mandan la ley económica urgente y ahí nos meterán cualquier cosa. Pero no solo eso, sino que, ¿por qué? Viene la pregunta, ¿por qué ayer el presidente Moreno, que dio su cadena nacional, no habló de que hoy, a las 10 de la mañana, el Ministerio de Energía iba a lanzar el tema de la refinería de alta conversión para la región de la costa? Ayer que de una vez diga. Claro. Nosotros tenemos que rescatar esa información para tirarle a los medios. Y la hice antes siquiera de que se publique, porque mañana recién se publicará en los medios. Yo la vengo publicando desde ayer y desde octubre vengo denunciando que se viene la privatización de la refinación, con lo cual se liberarán los precios de todos los combustibles. Ahora, si me permite, César, vamos un poquito diversificando los temas. Vamos, doctor, por favor. A ver, primer tema.
Primer tema que hay que ver. Aunque después regresamos a esto porque hay una cosa que quiero preguntarle, doctor. Pregúntela de una vez. Bueno, le pregunto Porque de si no una ya, vez. como en el tema de la prisión preventiva para Jorge Glass, ya Claro. prescribe y ya no puede usted otra vez preguntar. Ya. A ver, hace el anuncio el señor presidente que dentro de las medidas de austeridad va a descontar a los servidores públicos una cantidad de X, porque no está todavía definido. Ya está definido. Bueno, en un documento hay, pero él no lo dijo ayer. Sí, pero ya se conoce. Es el 4% a los que ganan más de $800 hasta $1,500, y los que ganan más de $1,500 les descuentan el 8%. Doctor, ¿se puede descontar? No. No se puede. Son derechos adquiridos. Exacto. Violación de la Constitución, progresividad de los derechos. Los derechos del trabajador son irrenunciables, principio del derecho internacional del trabajo. Pero estamos en el Ecuador. Pero además una cosa, con una dedicatoria a la burocracia. O sea, como que la burocracia, un empleado, es la culpable. Entonces, ahí están los giles, a los que tienen ahí que... Ahí están los vagos, dijeron ayer pues, en las redes sociales. Bien hecho que les quiten a los vagos, decía. ¿Y el sector privado qué es en este país? Eso es lo ¿Qué es en este país? Cuando se analiza, déjeme terminar la idea, sí, por favor. porque usted me picó. Cuando usted ve el Producto Interno Bruto, el 100% del Producto Interno Bruto, para ver cómo está la economía ecuatoriana, y usted ve que el 50% es comercio, eso quiere decir que en este país somos especulativos, somos fenicios. Es yo te compro, yo te vendo, yo te compro, yo te vendo, pero no se produce. ¿Cuánto es la participación del sector industrial dentro del Producto Interno Bruto? 14%. Vergüenza me daría pertenecer a la Cámara de Industriales. Y además con cantidad de privilegios. Pero otra, ¿por qué hay tanto burócrata? El Estado, nos guste o no nos guste, ha sido el que ha terminado siendo el que recoge a la gente para darle empleo. El gran empleador. El gran empleador, porque el sector privado, inútil de este país. Ayer veía unos videos de Colombia donde están produciendo por miles, cientos de miles mascarillas. Aquí no tenemos ni mascarillas que comprar. Sector privado. ¿Cuál sector privado? Sector privado incompetente, llorón. ¿Pero por qué tenemos tanto empleado público? Porque no hay más trabajo. Pero pese a que el Estado ha empleado, esta es la información de la vergüenza. Que ya algunas personas han cogido este tema que lo sacamos aquí en Hoja de Ruta. Y lo están diciendo. Hoy ha oído una persona, ayer a otra. Y está bien. Porque la información es para compartirla y que mejor que la repliquen. El 61% de la población económicamente activa, o sea, de los que pueden trabajar, para que la gente me entienda, 61%. Es una cifra estúpida. Están en la informalidad o en el subempleo. O sea, el problema no solamente son los que van a votar, van a engrosar la fila de desocupados, son los que ya están y después nos quejamos de que hay delincuencia. ¿Y de qué quieren que come esa gente? Por eso yo tengo una frase que la repetiré siempre. Cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. Entonces no es un tema allá la gente que se las arregle. No, no vas a poder dormir. Y eso no se soluciona como este gobierno lo quiere solucionar desde hace algunos meses. Con armas y municiones y con uniformes. No, cuando la gente tiene hambre, ni las balas lo detienen. Pero en plena crisis, y para quedar bien, se mandó otra de campeonatos, Moreno, en estos días. Otra se mandó. Vamos a crear la Universidad de la Policía. En plena crisis, donde se están juntando los dólares. Vamos a crear la Universidad de la Policía, ¿para qué? Y con un presupuesto aparte de 50 millones. De 50 millones de dólares. 60 millones dice que se viene endeudando para el coronavirus. Y 50 le va a dar a la policía. 50 le va a dar a la policía. Por quedar bien con la policía para que lo defiendan. Para que no le hagan lo que hizo Poveda. Voy a hablar claro. Porque Poveda, cuando fue Lucio Gutiérrez, Poveda lo único que hizo es: yo no me meto contra el pueblo, retírense los policías a los cuarteles. Lo mismo hizo la gente en el Carondelet, y Lucio Gutiérrez no tuvo más remedio que salir en el helicóptero pitado. Entonces, universidad. Medio vino el problema de UNASUR. Ahí se construirá la universidad indígena, sin saber qué van a ver, qué materias, por qué indígena, por qué no. Ya universidad indígena, ahora universidad de la policía.
pero ojalá si la crean, la malla más importante, derechos humanos y normas internacionales sobre el uso de armas por parte de las autoridades que tienen en su poder ese tipo de armas. Principios básicos de las Naciones Unidas, que entiendan a entender lo que tienen que estudiar. Eso le dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Claro, le dijo al Ecuador. que tiene que capacitar a los policías. Capacitar a los policías en derechos humanos. Pero ya vamos a una universidad. Pero aparece la carta dirigida a la directora nacional del sistema de pago del Banco Central del Ecuador, la señora Mejía, donde le ordenan en esta carta que algunas cuentas de las empresas públicas, que no es que no se van a gastar, sino que están comprometidos con proyectos que están en ejecución, que hay que pagar a proveedores. Pues no es un tema de que, no se haya sobrado dinero, no ha sobrado dinero. Y le meten la mano y le sacan a todo el sector público 284 millones de proyectos. ¿Y a dónde va esa plata, doctor? A la cuenta única del Tesoro Nacional. A ver, ¿se acuerda usted que había un caso, y lo dije hoy en la mañana también, el caso de la asambleísta Marcela Guiñaga cuando era ministra? Ella sacó, vendió un bien, después dijeron que no, se revertió esa venta y esa plata regresó. Está acusada de peculado. No, pero es un tema muy profundo. ¿Y eso es una brutalidad lo de Marcela Guiñaga, no de parte de Marcela. Sino de quienes lo acusaron y lo siguieron acusando. El Ministerio del Ambiente compró al ISPA los terrenos del parque donde se hizo el Parque de los Amanes. Compró, contrato de compra-venta. Y cuando analizaron el caso, aplicaron la figura jurídica de la expropiación. No es una expropiación, es una compra-venta, primero. Segundo, aplicaron retroactivamente un artículo de la Ley de Contratación Pública. La ley no se aplica sino solo para lo venidero, no tiene efecto retroactivo, salvo en el derecho penal cuando es algo que le favorece al reo. O sea, se inventaron un caso. ¿Y sabe quién se inventó ese caso? Cuénteme, doctor. Alexis Mera, en pleno gobierno de Correa. ¿Le llama la atención que hoy esté No, ya no me llama la bailando? atención. No, para nada. Entonces, pero es otro caso. Pero aquí dice, por si acaso tenga alguna duda, yo tengo la carta, el original. Dice, y se acredite a la cuenta corriente única del Tesoro Nacional número tal con código de ingreso tal. Así es que esto va a la cuenta única. Pero veamos a quiénes les meten la mano, ¿le parece? Lo más importante. Le meten la mano a Petroecuador, se le llevan 55 millones. Los picos no los voy a decir porque yo no me acuerdo mucho de los picos. Si estaría aquí Pamela Martínez, ella sí recuerda hasta los centavos. Pues los centavos. Ella recuerda hasta 4 años después cosas que son imposibles de recordar. A Petroecuador le quitan 55 millones que son de trabajo de Petroecuador. Claro. A la Selec matriz de Quito le quitan 56 millones. A Coca-Cola Sinclair le quitan 8 millones. A Selec Enerjubones le quitan 5 millones. A Transelectric le quitan 4 millones. A Cenel EP Operación 17 millones. A Cenel Guayas Los Ríos Recaudación 11 millones. Y así, para no citar todos. Pero los que más me llaman la atención, retiran todo el dinero para los proyectos Casa para Todos de Midubi. Y retiran 21 millones, 13 millones, 13 millones y 7 millones. Y entonces, ¿dónde están las promesas de campaña? Que ni con esto iba a llegar ni al 5% de lo que prometió. Pero igual ya los liquidó. O sea, con esto ya olvídense. Si por ahí alguien esperaba, por ahí que iba a haber, aunque sea un techo de paja, ya le retiraron toda la plata al Midubi. Y esto es lo que aguanta el Ecuador. Por eso yo vuelvo a plantearlo. Tienen que irse a la casa. ¿O está qué están esperando? Que ya llegue el diluvio. Que ya no quede una estaca parada. Están esperando. O que han vendido, como van a vender los activos del Estado, que de pronto venden la Plaza de la Independencia un rato de eso. Claro, este paso sí. Están los chinos ya listos para tomar el Campo Sacha. Los condecoraron a los chinos y siguen juicios por el endeudamiento y por todos los problemas con los chinos y las preventas. Pero lo condecoraron pues, al gobierno chino diciendo que ha contribuido al desarrollo. Inclusive sacaron publicaciones de los 40 años de relación, pues ¿se acuerda, doctor? Pero claro. Que los vimos acá. Claro.
Ahora, si me permite hacer un viraje chiquito. O sea, A ver, por favor, ya, doctor. sí, sí, es bueno un viraje. Ya. Porque podemos hablar, ¿no? Pero a mí me encanta hablar con pruebas, Como con debe documentos, ser, como debe ser, con doctor. normas, no en el aire, porque así habla la gente que no tiene sustento. El Consejo de la Judicatura tiene normativas Ujú. para el tema del peritaje. Hay Ya. normativas escritas. O sea, no es que, vea, cualquiera puede entrar, inscribirse y ser perito. Y hay dos tipos de peritos, para que la gente me entienda. Los profesionales y los que ejercen un oficio, arte o actividad. Porque puede ser alguien que quieren que evalúe, por decir algo, una obra de arte, una pintura. Un perito, a ver si es el original o no. Para eso no se necesita un profesional, sino alguien que conozca de su materia, de su oficio. Un museógrafo, alguna cosa así. Alguna cosa así. Entonces, se necesitan o profesionales según el peritaje, o gente que tenga su especialidad y experiencia en el oficio, arte o actividad. Si es profesional, dice la normativa que la tengo delante mío del Consejo de la Judicatura, tiene que tener por lo menos 2 años de graduado en la profesión. Entonces, ahora sí, saltemos a otra norma del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura tiene un manual que se llama Manual de Catálogo de Especialidades Periciales del Consejo Nacional de la Judicatura, donde se ve todos los tipos de peritaje que se pueden hacer. Hasta por curiosidad, en vez de estar viendo tanta telenovela o chateando o haciendo una cantidad de cosas, métanse estas cosas. Y ahí se llega, en un momento de esos, a ver lo que es criminalística, para ver cómo son los profesionales, los peritos en criminalística. Y cuando se llega a la parte criminalística, que lo tengo delante mío, dice que debe ser un profesional y que el trabajo debe ser profesional. Por lo tanto, el perito que se pronuncie sobre un tema de criminalística tiene que tener por lo menos 2 años de experiencia en su profesión. La señora Alexandra Mantilla declaró en Radiovisión, y esto está publicado en el diario El Comercio del 5 de marzo del 2020, declaró que está a punto de obtener el título de abogada. El apunto no sirve, pues, doctor. No sirve, porque así lo obtenga hoy, necesita 2 años de experiencia. Claro. O así lo haya obtenido hace 1 año y medio, necesitaba 2 años de experiencia. Y ni siquiera hoy lo tiene el título. ¿Y de qué sirve ese peritaje? Pero son vivos, César. Ayer le escuchaba a una de las personas que defienden la tesis del gobierno en el caso Bornos, y decía, pero no se hagan problema. Si tienen problemas con el peritaje, no lo tomen en cuenta nomás. Y tomen en cuenta las otras cosas. Pero si el peritaje le han dado toda la fuerza, Claro, pues. porque la fiscal cuando sustentó la teoría del delito, buena parte de su sustentación la hizo en base al peritaje, pues. Y además hasta se dio el tiempo de hacer videos defendiéndole a la perito en las redes sociales. Y ahora sucede que, incumpliendo la norma del Consejo de la Judicatura, la perito no podía pronunciarse como perito. No, pues ella tampoco no podía dar ni entrevista siquiera. Sí, pero ahí está. Eche el Ecuador. Eche el Ecuador, ahí está. Y lo pueden ver. Yo la verdad, doctor, yo pensé que esta perito, como sí tiene un título de 3er nivel y es licenciada en Ciencias de la Educación, yo pensé que le habían cogido de perito para que vea el cuaderno, a ver si alguien puede tener una memoria tan privilegiada como la señora Martínez. Y si se hizo bien la carátula. A ver, aquí quisiera ver algunos temitas que usted me lo permite. Dígame. Funciones del Contralor General del Estado. Esto con respecto a lo que Sí. se ha pronunciado. Funciones del Contralor General del Estado. Por favor. Primero hay que decir algo para que la ciudadanía me entienda. En el Ecuador, como en cualquier lugar del mundo, hay un orden jerárquico de aplicación de las leyes, que en algunos casos difiere y en otros es el mismo. En el caso del Ecuador, el orden jerárquico de aplicación de las leyes está contemplado en la misma Constitución de la República. De tal manera de que ese es el orden jerárquico y la Constitución prevalece sobre cualquier norma subalterna. Dice la misma Constitución que si hay alguna norma que vaya en contra del texto constitucional, esa norma carecerá de eficacia jurídica. ¿No es cierto? Uh-huh. Lo vamos a leer exactamente al dice. Dice, artículo 424 de la Constitución. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Caso contrario, dice, sí, hay otras normas
deben mantener conformidad con el texto constitucional. Caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. ¿Qué dice la Constitución en el caso del Contralor General del Estado? Artículos 211 y 212. Una, que tiene a su cargo el control de la utilización de los recursos del Estado, recursos públicos. Y cuando se ven las funciones, dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna y externa de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. O sea, ver cómo se ha gastado la plata en los contratos o los actos si han violentado algún derecho del Estado y lo han perjudicado económicamente en el uso de los recursos públicos. Determinar responsabilidades administrativas, civiles culposas y tal cosa. Y de pronto sale el Contralor y dice que no está de acuerdo con lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral en temas que son de competencia absoluta, exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Entonces uno dice, ¿y qué hace el Contralor ahí? ¿Si acaso que es un Contralor de todo? Contralor de las cuentas del Estado. Por eso se dice que es un juez de cuentas. Entonces eso tiene nombre en derecho. Él no es abogado, desgraciadamente, es sociólogo. No cumple ni siquiera los mínimos requisitos para ser contralor, pues. Doctor. No es abogado. Entonces viene el tema, o sea, él está abrogándose funciones. Entonces se pone a cuestionar lo que él no puede cuestionar. Ese es un tema grave. Y otro tema grave es que ya el Consejo Nacional Electoral adelantó criterio de que prácticamente ya se ha cumplido con el número de firmas para llevar el caso de la reforma constitucional sobre 3 temas a una discusión para que sea aprobado por la Asamblea Nacional y, de ser aprobado, vaya a un referéndum. Pero ese no es el camino. El camino no es la reforma constitucional, el camino es la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué quieren? Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana vía reforma constitucional. No pueden hacerlo. Quieren crear una asamblea bicameral, crear Senado y diputados. Por Dios, que no entienden que entre los elementos constitutivos del Estado está cómo se organizan las funciones del Estado. Y el artículo 441 de la Constitución dice que eso no se puede tocar salvo por una asamblea constituyente. Y la Corte Constitucional dio el visto bueno para que recojan firmas. Y el CNE dice que las firmas son conformes y ahí irá a la asamblea. Y tu pueblo igual que yo, todos tranquilos. No importa que se viole la Constitución. Y la última, que el Consejo de la Judicatura no tenga ninguna autoridad sobre la Fiscalía. ¿Por qué? ¿Y por qué? Si la Fiscalía es nada más que un sujeto procesal. Le quieren poner como que estamos ante... Bueno, sí estamos, la verdad. Ante la Inquisición. O sea, es el poder sobre el poder. Claro, ya Torquemada ya se nos fue. No, o sea, el juez fiscal es nada más que un sujeto procesal. El juez es el que verdaderamente ejerce la jurisdicción. Entonces, 3 reformas que van a ir a la Asamblea violando la Constitución. Y ahí tengo que recordar lo que dijo el ibarreño que le pusieron el nombre de la calle. Que siempre me olvido el nombre. Debe ser tacaño que me olvide el nombre. ¿Cómo se llama el ibarreño que le pusieron el nombre de la calle? Sabe olvidarse también acá. Ayala Mora. Ayala Mora. Él dijo en un libro que publicó que se llama ¿Por qué la Asamblea Constituyente? Ese libro está publicado, si tú, ecuatoriano, quieres verlo, hasta en el internet de pronto te lo bajas. ¿Por qué la Asamblea Constituyente de Enrique Ayala Mora? Publicado por Ediciones La Tierra. ¿Y qué dice en ese libro? Dice que a él no le gusta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso lo dice. Dice, pero no se lo puede eliminar por enrevesados procesos de reforma constitucional, sino solo a través de una asamblea constituyente. Entonces, dicen una cosa un día, después recogen firmas para que se viole la Constitución. Mañana querrán cambiar la Constitución desde la Asamblea Nacional, que no es una asamblea constituyente, es una asamblea nacional ordinaria. Entonces, otro tema de esta semana. Pero nunca nos respetarán o nos seguirán respetando mientras la gente siga acomodada en sus casas. Hoy se está definiendo el futuro del Ecuador, porque se está definiendo la economía del Ecuador entre ayer, ahora y estos días.
A mí me encanta el fútbol. Yo sé que hoy noche está jugando Barcelona con Flamengo y que está jugando la Liga con San Pablo y algún otro partido. Pero estoy aquí porque me debo al pueblo y porque creo que hay que decir al pueblo las cosas y dejar de lado las actividades deportivas o todas, porque esas son las actividades más importantes de las menos importantes. No son las actividades más importantes, son las más importantes, pero de las menos importantes. Yo soy hincha del Barcelona, aquí está la llave de mi carro. Y aquí estoy haciendo opinión cuando estaría viendo un partido de fútbol. Cuando debe estar tranquilito. No tranquilo, porque Barcelona no está en un buen momento. Hay que decir la verdad, pues cómo se va a mentir. Ya hemos tenido así, pero yo soy del Nacional, ¿verdad? Qué buen dato. No, es un equipo hermoso, además tuvo una historia grandiosa. Estamos mal, por eso también andamos un poquito decepcionados, pero bueno. Doctor, otra cosa. Dentro de esta semana también se viene el tema del caso Zinga. El día de mañana hay audiencia, pero al parecer este caso le han dejado ya calladito, ya no hay los videos de la fiscalía, no hay ni qué pruebas se va a presentar, ni nada por el estilo. Ahora ya se fue mediáticamente ese caso. ¿Qué podría pasar el día de mañana, doctor? ¿O qué debería pasar? Si existe derecho en el Ecuador, el derecho, y si existe sentido común, no debería pasar nada. Porque todo el invento de las anomalías del caso Zingue no tiene ningún piso jurídico. Porque es sencillo. Y yo voy a pelear por eso. Yo no voy a pelear en este momento por cómo va a salir la sentencia. Pero cuando salga la sentencia y conozcamos el texto de la sentencia, mi pelea va a ser aplíquenme los demás contratos. Porque no puede ser que le vean solamente la paja en el ojo ajeno, le vean a Zingue, mientras de la misma manera se ha manejado la contratación con todas las demás empresas transnacionales. Entonces, ¿qué es esto? Es como cuando sale la fiscal y dice, voy a pedir una reparación integral de $1.000 millones por el caso de los sobornos. ¿Y de dónde salió esa cifra, doctor? No, de ella. Bueno, hay que ver que tenemos un presidente cuántico, entonces de pronto por ahí se contagia, ¿no? El tema cuántico, la matemática cuántica y todo. 1.000 millones. Pero viene el tema, una pregunta a la de fiscal, si llega a estar todavía en funciones para cuando quiera algún día abrir la campaña electoral de 2017 en la que lo eligieron a Moreno, que fueron las mismas compañías las que aportaron según las denuncias que hay en los medios de comunicación. Pero fueron otros los actores que participaron. Y algunos están de embajadores de este gobierno en el exterior. Saldrá con la misma cuestión de que le van a exigir a Moreno $1.000 millones de reparación integral. Y dirá que hay una estructura criminal manejada desde Moreno. Desde Moreno. O sea, porque eso tiene que calcarlo. Son dos hermanos gemelos. Lo que pasa es que, a diferencia de los hermanos gemelos, nacidos con 4 años de diferencia, son gemelos los dos casos. Caso Arroz Verde, que ahora le llaman sobornos, y el caso Lucas Majano. ¿Saldrá con lo mismo? ¿O será que cuando no abran el otro caso, o si lo abran digan aquí no hubo nada? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es Tangañica? ¿Qué es el Congo belga? ¿Qué es esto? Lo mismo en el caso Zingue. El caso Zingue, ¿dónde está el perjuicio? Producir más. Estamos mirando las cifras de la producción petrolera, ahí está, donde el 51% de las empresas petroleras transnacionales están produciendo el 51% más allá de lo estimado. Ese es más o menos uno de los argumentos de la irregularidad. Entonces deberían estar enjuiciadas todas las empresas privadas. Claro, están produciendo más de lo que estaba previsto. Ahí están las cifras. Si alguien tiene dudas, conéctese con hoja de ruta, mándeme su mail y le mando la información para que vea las cifras. Entonces acá sí hay una irregularidad, que están produciendo más. Acá no hay una irregularidad. Los contratos son para producir más, para invertir más, y si se invierte más, se saca más petróleo, si se encuentra petróleo. Y además la inversión de riesgo, pues. Inversión de riesgo, porque además nadie sabe si hay petróleo salvo perforando. Y salen unos pseudo técnicos que son de llorar, que salen diciendo, sí se sabía que ahí había petróleo. Oye, 18 años ese campo botado.
Y sabían que había Y petróleo. sabían que había petróleo. No. ¿Qué no te conectaste con alguna empresa petrolera de asesor y le dijiste, vea, pana, venga para acá? Hay un campo en el Ecuador que es Pepa, se llama Singue. Participe en el concurso, gane, vea, ahí hay petróleo para esta vida y la otra. Solo hubo una oferta para ese campo, una. No hubieron dos empresas interesadas, una sola. Y después tejen la teoría del delito. Y a través de la teoría del delito, no, es que es la gran irregularidad. Y la negociación de las tarifas. Toda una tomadura del pelo, porque el instructivo para llevar a cabo esa negociación permite negociar. Y si no se pone de acuerdo, sencillamente se declara desierto el concurso. Ya. Y se acabó. Pero mañana, ya dictan las vías económicas, por eso yo decía otro medio de comunicación. Ecuatorianos, no te olvides de esto. En el corto plazo vas a tener que desayunar Singue, almorzar casos sobornos y anochecer, ¿qué otro caso emblemático hay? ¿Algún caso de estos? ¿Qué eso tendrás que almorzar? Porque es el circo. No te dan pan, pero sí te dan circo. Ve, aquí hay un circo, pero este es circo. A ver, cuente, doctor. Este es circo. O sea, ya acostumbrados a más circos. Pero este no cuesta 2.400.000, porque el circo que puso... No. Esto con Granda. Aquí hay contradicciones de todo tipo, ¿no? O sea, esto es a prueba de todo, ¿no? Se sentaron, no sé si recuerda esa foto famosa donde están sentados el Contralor General, el Fiscal General y el Procurador General con la gente de Odebrecht negociando. Así es. Y adelantándole al país que están buscando una reparación integral y que están defendiendo los intereses del país. Sí. Como ya los pateó Odebrecht, los pateó y les dijo un ratito, a mí primero me pagan lo que me deben para yo poderle pagar al SRI, son 115 millones de dólares, para yo poderle pagar al SRI y con el resto ver de qué está hablando de reparación integral. Pero páguenme primero. Entonces, como no tienen, son más pelados que una pepa de guava el país, pese a que van a construir la Universidad de la Policía. Entonces se acordaron, porque tienen esa memoria que hablábamos hace un rato, se acordaron. Entonces, dato del Expreso, del día de ayer me parece, 10 de marzo. Dice el Procurador General del Estado, el periodista lo cita así, si él se equivoca es problema de él. Con los corruptos, según el Procurador General del Estado, por más que se hayan lavado la cara y hayan cambiado de estructura corporativa, resulta muy difícil ponerse a negociar de buena fe, de modo que se pueda llegar a una solución justa para el Estado ecuatoriano. Recién te diste cuenta que no había que sentarse con los corruptos. ¿Y por qué armaron ese show y pararon y aguantaron el tema como cuando en el fútbol se quema tiempo? Y ahora ya te acordaste que son corruptos. Pero ¿qué además dice? Que le han pasado el caso, dice, precisó que se ha pedido a la fiscal Diana Salazar inicie una investigación de todos los contratos que el país hizo con Odebrecht. Oye, a estas alturas de todos los contratos. O sea, porque ven que les dieron un yucazo, Odebrecht. Porque no supieron con quién estaban negociando. Pero si era la empresa aliada para poder meterle preso a Jorge Glass. Pues. Claro. Y entonces, aquí hay otra perlita sobre ese tema. Aquí hay otra perlita. Os está diciendo, con corruptos... No me siento. Por más que haya lavado la cara y han cambiado de estructura corporativa, resulta muy difícil ponerse a negociar. No se olviden de esto. Pero en esta otra declaración del diario La Hora del día de ayer mismo, dice el dato de prensa, dice, sin embargo, Salvador, o sea, el procurador, no descartó retomar un acercamiento y dijo que los próximos... Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué mismo? Bueno, ¿qué carajo pasa? O sea, nos toman del pelo. Se sentaron. Después con corruptos, ha sido un error sentarse con corruptos y no descarta la posibilidad de sentarse. Es que le han de haber dicho, pues, que si hacen algún tipo de negociación o no les... o les quieren cobrar alguna platita, pues se les va el delator, pues, doctor. Ese es el miedo de que tiene la fiscalía. Ya. De que el delator estrella, el señor Conceição Santos, ya no diga una sola palabra. Vea este tema en el diario La Hora. El titular de esa institución, diario La Hora de ayer, ecuatorianos pueden comprar el diario La Hora, no está tan difícil conseguir el diario La Hora del día de ayer. Lo mismo el Expreso, lo que estoy citando. El funcionario, o sea, Salvador, dijo, prefirió no adelantarse a fijar un valor para ese resarcimiento económico
y explicó que eso se debe establecer en función de los contratos, es decir, precisó cuáles tienen sobreprecios los complementarios y convenios de pagos que le significaron al Estado una erogación extraordinaria. Dice, la única entidad que puede determinarlo es la Contraloría General del Estado. A ver un ratito. A ver un ratito. O sea que estabas negociando con Odebrecht una reparación integral sin saber cuál es el monto de la reparación. Dios mío. Y estaba allí mismo el Contralor que dicen que era el que debía precisar cuál es el monto. O sea, ¿deben irse a la casa o no? Tienen que irse a la casa. Tienen que irse a la Tienen que irse a la pues, casa. Esto ya no soporta nada. O sea, realmente esto es ya inaudito, es inaceptable, bajo todo punto de vista. O sea, esto ya supera todos los límites de lo imaginable. O sea, esto me recuerda a Einstein. ¿Por qué? Einstein dijo, hay dos cosas infinitas. El uno, el universo, de lo cual tengo dudas, dijo. Y otro, la estupidez humana, de la cual no tengo dudas. O sea, ¿qué es esto? O sea, no tienen el monto de la reparación, porque la Contraloría lo ha dado, pero estaban sentados negociando la reparación con Odebrecht. Y si Odebrecht les decía, bueno, ¿y cuánto quieren que les dé de reparación? Ah, no sabemos, no. Señor Contralor, tiene los papeles de ese rato. Y le bota la pelota al Contralor. O sea, ¿qué es esto? Y no me siento no, fue un error sentarse con corruptos, porque y vamos a ver la posibilidad de volvernos a negociar. ¿Cómo es eso? Eso les digo, Odebrecht se ha burlado del Ecuador como le ha dado la gana. Y como le tiene, ya digo, al testigo estrella ahí, al delator estrella, que es Concepción Santos, entonces tienen miedo de hablar de frente con esta empresa. ¿Me permite hacer un giro? Por favor, doctor. Esos giros tan interesantes. Este giro está bonito también. También. O sea, nos perdimos el partido de fútbol, pero está bonito. No importa, vamos, doctor. Aunque sea que la gente lo vea ya después han de ver el resultado y lo bueno es que los medios de comunicación suelen repetir los goles 1 y 1000 veces. Se ha armado una de Padre y Señor Nuestro, está armado dentro del indigenismo. Que los medios de comunicación los ponían, porque qué cucarachas que son. Ya los ponían como que tenían las mayores opciones electorales. Así es. Primero, son el 6.8% de la población ecuatoriana. Y segundo, están más divididos y partidos de lo que se pueden imaginar. Ahora tienen una bronca adicional. Ya se metieron en otra bronca. ¿Y ahora cuál es, doctor? Porque entre ellos estaban divididos de que no con los marxistas, que sí, los es lo mismo, pero ahora ya con otros actores. Ahora aparece Carlos Tagua. Ya. Él es el que hizo Noticias de Semana. Sí. Que es de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo, Carlos Tagua, en donde dice que hay una intromisión de la corriente ideológica mariateguista y correísta para debilitar el proyecto político del movimiento indígena en el Ecuador. Cuando hablan de intromisión mariateguista, hay que explicar, se refieren a Juan Carlos Mariátegui, que fue un líder que creó el Partido Socialista en el Perú y luego el Partido Comunista en el Perú. Pero hasta eso es importante que lo vea la ciudadanía. El indigenado tiene como insignia, como bandera la huipala, o sea, la bandera del Tahuantinsuyo. El nombre del movimiento es el del Inca que inició la conquista del Tahuantinsuyo. En el caso concreto nuestro, somos el Antisuyo, la parte norte del Tahuantinsuyo. Etnias mitimaes, son mis macunas, forasteros. Y cuando hablan de política, en vez de decir, estos están contaminados, por ejemplo, de un líder comunista del Ecuador, citen alguno, Pedro Saad, un líder socialista, Manuel Agustín Aguirre, no de Mariátegui. ¿Por qué? Porque ellos más oyen lo que pasa en el Perú. Entonces, mariateguista. ¿Pero por qué mariateguista? Porque Jaime Vargas le ha mandado una carta a María Fernanda Espinosa en la que le da su respaldo para ser secretaria general de la OEA y dice que le da su respaldo porque ella cree que con ella en la OEA se va a abrir un mayor espacio para que los indígenas tengan mayores oportunidades y hacer valer sus derechos, que en el fondo es crear estados indígenas y apropiarse de los derechos de los recursos naturales. Pero eso dejémoslo de lado. Entonces le saltan al cuello, incluso casi se van de puñetes, aquí están, en todos los medios. En todos los medios. Esto salió en esta semana, 10 de marzo del 2020, diario El Universo, un llamado de atención a Vargas desde Chimborazo. En esta reunión participaron Raimundo y todo el mundo y están que se matan. Entonces, ¿qué es lo que nos hacen ver con esto? ¿Qué es lo que nos hacen ver con esto?
Primero que hay un tema que es importante, es profundo verlo. Hay una concepción desde el indigenado, porque eso nos hace ver que son apolíticos. O sea, no izquierda, no sé. Están pero listos como un plato para que lo consuman Nebot. O sea, no soy de izquierda ni de derecha, soy de la ideología de la prosperidad. Entonces, todo ser humano consciente, salvo una persona inconsciente, todo ser humano, pues por eso decían los griegos, el son politikon. El hombre es un animal político, se decía, en la filosofía griega. O sea, para ellos están descontaminados. Y yo sí les creo un poco. Porque en el fondo les vale un carajo el gobierno que entre, porque lo único que buscan son reivindicaciones étnicas. En este caso, quien llegue no les importa, con tal de que les den territorios y recursos naturales bajo la propiedad de ellos. Entonces, de momento les apesta a alguien que llegue con un discurso nacionalista, que no digo que es Vargas, sino, por ejemplo, Issa. A Issa lo acusaron de lo mismo. Es más, le dijeron que si no abandona la posición mariáteguista, eso lo dijo Vargas. Ahora se lo dicen a Vargas. O sea, lo que él acusó. Dijo que tome en cuenta Leonidas Issa, que ellos son los que participan del movimiento Pachacuti. Y es el único que puede inscribir listas. Y que si él no abandona esa posición mariáteguista, o sea, de izquierda, no va a ser inscrito como candidato a nada en las elecciones del 2021. Todos están que se matan. La huipala va a terminar en 7 colores diferentes, cada uno con un color diferente. A ver quién le toca el amarillo, el azul. El rosado creo que tiene muchos clientes que de pronto se lo van a querer comprar. Pero va a terminar despedazado el sistema indigenista en el Ecuador, o por lo menos la dirigencia indígena. Eso es lo que veo. Hay otras cosas, pero creo que con lo que hemos visto... Démosle, doctor, si es que tenemos un chancito más. Ya le piqué. Suéltela. No, pero a ver, le doy, mejor le paso a usted la pelota. Usted, si tiene algo más, dele ahí. A ver, veamos el precio del crudo del mercado internacional. Ya me acordé de otra cosa que quería preguntarle también. Ya, pero vamos con esto. A ver, está delante de mí información oficial del OPEP. Ya. Información oficial del OPEP, extractada del reporte mundial del mercado del OPEP. O sea, información oficial, más caliente que el pan. La demanda mundial no la voy a dar con los números chiquitos, porque eso le dejamos a Pamela Martínez. Sí, o sea, ella es especialista en números pequeños. Nosotros vamos a lo macro. Somos como los economistas, macroeconomistas. Con que uno come y los demás no coman, entonces todos comen un poquito, y eso es mentira. 9.510.000 barriles diarios es la demanda mundial. El mundo no OPEP produce no OPEP, o sea, todos los países que no son OPEP. Entonces ahí está Noruega, Brasil, México, Ecuador, incluso Rusia, N países. Producen 65.760.000 barriles. Por lo tanto, por lógica, la diferencia es lo que produce el OPEP. Mundo no OPEP y el mundo OPEP. Entonces, haciendo una resta, una operación matemática simple, no se necesita ser cuántico para esto. La OPEP debería producir 33.750.000 barriles para cubrir la demanda. Pero según las cifras oficiales del OPEP, que se las muestro, aquí están, está produciendo 28.859.000 barriles. O sea, mucho menos de lo que debería... De lo que existe en el mercado. Entonces, ¿qué nos dice esta información que está así delante? Que no hay cómo tapar el sol con un dedo. Que hay un mercado negro, que hay 4.890.000 barriles, que no se sabe quién producen, aunque sí sabemos quiénes producen. ¿Quiénes producen? Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, presionados por los Estados Unidos. Por eso hoy lanzaron una guerra de precios. Pero esa guerra de precios, cuidado con que se les vaya de las manos. ¿Por qué razón? Porque la guerra de precios, de alguna manera, es contra Rusia. Pero Rusia está preparada, pues, doctor. Sí, pero esperemos un ratito. Rusia abastece de gas a casi toda Europa. Mañana Rusia decide congelar o bajar la producción de gas y les tira el gas por las nubes a Europa. En momentos difíciles de su economía, incluso de sus problemas que tienen con el coronavirus. Porque la gente siempre tiene esa visión, que es importante verlo, César. La gente tiene una visión de corto plazo.
O sea, viene una cosa y dicen, ya, esto ya está. Un ratito, pero hay capacidad de respuesta. Entonces, aquí hay un mercado negro. Entonces, con esto demuestro yo que estoy demostrando ante la ciudadanía, que hay 4.891.000 barriles que nadie sabe de dónde están, pero sabemos que está produciendo estos países, que los tienen cogidos de donde sabemos, mediante la geopolítica, en la zona caliente del Medio Oriente, para que hagan lo que quieren los países industrializados, porque si no se los tragan. Cuando Arabia Saudita se quiere salir del redil, mueven con la CIA, mueven las guerrillas tunecinas, yemeníes, y con las guerrillas les botan los drones y les bombardean las instalaciones de refinación. Entonces bajan los pantalones y los Estados Unidos le dicen, pero pana, alíñate, ubícate. Entonces, mercado negro. Esto es lo que ha traído los precios abajo. Digamos que se cayó la demanda en 500.000 barriles por el coronavirus. Digamos que cayó 1 millón de barriles. ¿Y quién responde por los 3.800.000? 3 millones Más. Es el deseo de servir a los países industrializados. Y nos tienen al mundo consumiendo una materia prima de primer nivel en el mundo, a precios ridículos. Y la gente está pensando que eso está bien cuando el petróleo comience a escasear. Y eso lo verán los famosos millennials. Lo comenzarán a ver. Eso será la verdadera crisis, mucho más que el coronavirus. Eso será la catástrofe. Porque el petróleo no solamente es una fuente energética, la de primer nivel en el mundo por costos. El mundo, les guste o no les guste, mueve por costos. Yo puedo producir, voy a poner un ejemplo. Yo puedo producir oro a partir de cobre. Se puede. Pero el costo del gramo producido así es una brutalidad. Entonces, no es conveniente. Sí podemos producir ciertas fuentes alternas de energía, pero con esos costos nadie va a consumir esas fuentes de energía. Además que por esos problemas se desincentiva la investigación y no se camina. Pero la gente cree que a la vuelta de la esquina ya nos olvidamos del petróleo. Comenzamos a llorar por el petróleo, incluyendo los que dicen que hay que despetrolizar la economía. ¿Qué es despetrolizar la economía? Liberarnos del petróleo. Liberémonos nomás del petróleo. Sí es tan fácil, pero aprendamos a chuparnos el dedo. Pero cuando llega la hora, desde la ignorancia, no desde el conocimiento, aparecen ecologistas, pero ecologistas de pacotilla, que no entienden lo que representa la energía en una sociedad, ni lo que representa el petróleo como una materia prima que sirve para la producción de millones de productos. Millones. Los guantes, esos quirúrgicos con los que están tratando los del coronavirus, son petróleo. Tendrán que ponerse guantes como de los que hacen de las fundas de papel. O sea, creen que el petróleo solamente es el excremento del diablo. Solamente es gasolina o diésel. Solamente una preguntita para que la gente se quede pensando. Cuando recién aparecen los carros en el mundo, comienza a diseñarse el sistema automotor primigenio al comienzo, pero recién dando pininos. No era un mayor problema porque la producción era exigua. No había ni carreteras, no había nada. No había ni vías carrozables, pero comenzó a producirse. Y descubrieron el caucho en Brasil y vino el boom del caucho, de las plantas naturales de caucho. Y se comenzaron a llevar el caucho de Brasil y por eso es que las mejores óperas del mundo se presentaban en los teatros de la ópera en Manaos. Los sapos tenían toda la plata del mundo, esa gente, porque el caucho lo necesitaba. Pero llegó el momento en que comenzaron a producir más y más carros y ya no necesitaban más caucho y tuvieron que producir caucho sintético. ¿A partir de qué? Del petróleo. Ya no necesitan las plantas de caucho, ahora necesitan el petróleo para producir, a partir del petróleo, producir el caucho sintético. Desaparece el petróleo. ¿Con qué van a caminar los carros? ¿Que eran llantas de palo como de esas de los carros que hacen las carreras en San Juan? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Con rolimanes. O sea, el mundo y nuestras sociedades de una ingenuidad total, o sea, y ojalá se acabe. Hay una canción que sacan y la ponen a circular y a oír todos los días en Telesur. Y yo me río porque Telesur es un país productor de petróleo, primero. Y es una canción pegajosa, pero que tiene un fondo que es... No tiene,
Sangre más petróleo no. Vivan los tambores de la paz, abajo los tambores de la guerra, sangre más petróleo no. O sea, el petróleo es sinónimo de sangre. Pero no se referirán a que quieren llevarse el petróleo de Venezuela y van a matar gente. Es que no se produzca. Es que no se produzca. O sea, yo me opongo, por ejemplo, a la minería de cielo abierto, que me parece una barbaridad, a hacer una herida tan grande a la tierra. Pero la extracción petrolera es diferente, es como una inyección en la tierra. Y si se la maneja con tecnología ISO 14001, el daño ambiental es prácticamente mínimo. Ahora ya es mucho. Es otra cosa. Es otra cosa. Pues. Pero además necesitamos. César, ¿sabe cuánto ha crecido la demanda de combustibles en el Ecuador en los últimos 10 años? 70%. Y quieren, y que vamos ya, como decían en ese dato de prensa que lo publiqué, Fan del Balconí María Fernández Espinosa, vamos a que en el 2020, que ya llegó el 2020, no consumamos un galón de combustibles fósiles. Estamos llorando porque nos van a subir el precio. Si guardáramos tantas cosas que se dicen en el Ecuador, el libro de Guinness, el libro de los cuentos de Ripley se quedan cortos. En el Ecuador se han dicho barbaridades y media. Barbaridad y media. Doctor, y solamente para terminar, usted citó el tema de la prisión preventiva de Jorge Glass. Ya no puede haber una nueva prisión preventiva en este caso. Por ese caso yo no. Ya. Pues lo que tienen que proceder en ese caso tienen que proceder con otras medidas alternativas, pero ya no la prisión preventiva, las que quieran, o la que quieran. Grillete, que no salga de la casa, prohibición de ausentarse del país, lo que quieran. Pero prisión preventiva en ese caso ya no le pueden poner, que es el caso de Brecht. ¿Pero puede incidir en el otro caso esto que está pasando o no? No. En el caso en el que está por asociación ilícita, supuestamente, y que no sabemos para qué. O sea, el caso más peligroso donde pueden hacer alguna travesura es en el caso Singue. Ya. Pero tienen un solo día, que es mañana. Entonces no sé cómo vayan a trabajar, a qué velocidad lo hagan y cómo lo hagan. Y dicen, pero qué bueno que tocó el tema. No, es que ha sido estrategia de los abogados defensores el dilatar innecesariamente estos procesos judiciales. ¿Y acaso no declararon las vacaciones con el tema de las protestas de octubre? Y eso incidió en los tiempos que se está llevando todo el proceso de Singue. ¿Y acaso no incidió la vacancia judicial también? ¿Y entonces qué? También era una estrategia. Pero además, estos no se llaman estrategias, en derecho se llaman recursos. Recursos que son legales. Viables. Y viables. Y aquí quiero hacer un comentario de la prensa internacional sobre un caso de un ecuatoriano, pero que no tiene nada que ver con el Ecuador. A ver, el señor Renato Ibarra, futbolista ecuatoriano, está metido en un lío en México. Así es. Porque lo acusan de intento de femicidio y de una cantidad de cosas más. Y parece que va a terminar muy mal. Así parece. Porque hay una carga mediática muy fuerte. Pero aparece de pronto sus abogados y se retiran del caso, su abogada, y dice, no, como quien siento yo no me presto a este caso. Además aquí hay un tema de género. Bueno, siempre supo que era un tema de género. Siempre supo. Pero viene un tema, es más o menos como esto. La profesión del abogado, que no le entiende la gente. Es como que un médico diga, a ver, ¿quién es el paciente que tiene tal enfermedad? ¿Es un comunista? No, no lo atiendo. No, ha sido uno del social cristianismo, tampoco lo atiendo porque yo soy de izquierda. O que aparezca un paciente con coronavirus. No, yo no lo atiendo. El abogado está para atender cualquier caso, con mayor razón si se comprometió. Es un antivalor haber dejado abandonado a un cliente. Es un poco lo que decía Jesús. A Jesús lo olvidamos todos los días. Él decía que él ha venido para curar a los enfermos, no a los sanos. Entonces, claro, defender a los sanos, qué lindo, ¿no? Pero hay que defenderlo al Señor. Yo si hubiera estado en México, le hubiera timbrado y le hubiera dicho, Señor, me lo ofrezco de abogado y gratis. Pero no, o sea, y venden eso y la gente dice, bien claro, ¿cómo lo va a defender si creo que le ha pegado? Hay que defender a todo ser humano, lo cual no quiere decir mentir.
Ujú. Pero siempre todo ser humano tiene derecho a la defensa, derecho universal, a la presunción de inocencia y a ser asesorado en su defensa para que no meta a andar. Por eso cuando hasta en las películas lo cogen a una persona en algún problema, le dice, tiene derecho a guardar silencio. Para que sea un abogado el que le diga, nos vamos a manejar técnicamente en su caso de esta manera. Pero lo dejan abandonado al pobre futbolista y ya todo el mundo hace escarnio de él. ¿Será, no será? ¿Será que fue tan grave? Porque ahora vivimos también momentos un poco difíciles. ¿Será que no exageraron o no exageraron? Yo no conozco en detalle ese caso. Lo que sí me molestó es la actitud de los abogados que lo dejaron abandonado. Doctor, eso me sorprende porque verá que estuvimos en esta semana, bueno, el día viernes son elecciones en el Colegio de Abogados, y cuando hubo un debate entre unas listas, una de las abogadas dijo, yo jamás defendería correístas, jamás defendería a los corruptos. Yo quisiera saber quién es y hacerle un seguimiento a su familia y a los que vendrán de su sangre a futuro. Y le juro que tarde que temprano... Y es decana de una universidad, le cuento. Dárame el nombre. Ya le doy el nombre. Dárame el nombre. Y eso no se puede escupir arriba. Porque cuando termina de caer las babas, ya usted está con algún pariente que está con problemas. Inclusive el presidente del Colegio de Abogados actual, del Colegio de Abogados de Pichincha, acusaba una lista de narcoabogados. ¿Se puede hacer eso, doctor? No se puede hacer eso. Además, todo hay que probarlo, porque además hay un tema que es importante. De la calumnia, algo queda. Y la gente no valora eso. Entonces, dicen cualquier cosa, por ejemplo. Ya les dijeron narcoabogados a esa lista, no sé ni cuál lista será. No nos vamos a nombrar, tampoco están en silencio electoral. Pero claro. Ya les dijeron narcoabogados. Mañana podrán limpiarse eso. Mañana en algún caso le dicen, pero verá, señor, ¿usted qué derecho tiene para hablar? Si en el año 2020, cuando usted se postuló en la lista tal, le dijeron que era un narcoabogado. Ya quedó la calumnia, hay que probarla. Hay que probarla. Cualquier afirmación tiene derecho a probarla y si no la prueba se va preso. Porque eso se llama una acusación o una denuncia temeraria y maliciosa. En este país tiene que primar algún día, no sé cuándo, el derecho y la justicia. Eso esperamos todos, doctor. Todo es personal, todo es con dedicatoria y se fomenta el odio todos los días. Pero no faltan, ahora ya están faltando por el coronavirus, le cuento. Pero generalmente no faltan los domingos a golpearse el pecho en las misas. Y son más cristianos que Jesús. Pero son odiadores. Salen y hacen lo mismo o peores cosas que lo que fueron a limpiarse supuestamente. Por eso decía Benedicto XVI en uno de sus libros, Jesús de Nazaret, uno de los últimos libros que escribió. Decía, si hoy tuviéramos que elegir entre Barrabás, que era el verdadero nombre, Jesús Barabás, los dos se llamaban Jesúses, le cuento. Jesús de Nazaret era, y el otro se llamaba Jesús Barabás, hijo del maestro. Hijo de Abas, maestro. Dice, si este momento nos dieran a elegir entre Barrabás y Jesús, no les quepa la menor duda, dice Benedicto XVI, el Papa emérito de hace poco. Dice, no les quepa la menor duda que lo elegiríamos a Barrabás. El diario que más se compra en el Ecuador es el Extra. Claro que no se quedan tan atrás el Comercio y el Universo, que antes tenían mejores usos cuando no había papel higiénico, pero dejémoslo allí. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros a pesar del corte que hubo a medio análisis. Y, doctor Sisto, le estaban reclamando que no le han dado mucho tiempo en Majestad, dicen. No, sí me dieron tiempo, lo que pasa es que ellos dan muy poco tiempo. O sea, es el formato, pues. Es el formato, pero la gente pide, la gente los... Por eso les decíamos, estén atentos al análisis, acá hay más tiempo. Claro, pero Fabricio Vela maneja muy bien. No, muy bien, es un amigo, colega muy querido. Es un periodista de primer nivel, como hay muchos periodistas. No se puede generalizar. Así es. Hay de todo en la vida. Por eso el mismo Jesús decía que ahí está el trigo y ahí está la cizaña. Y crecen juntos. Pero no hay que saberlos cortar en el momento preciso. Y también lleva él el programa que él había comparado las dos entrevistas, ¿no? La suya y la del doctor García. Y a usted le había dado 4 minutos más, pero la gente ya estaba hablando de que le habían dado menos.
Sí, bueno, yo soy muy agradecido de la gente que me escucha. Y soy agradecido, pero también yo les retribuyo ¿con qué? Con transparencia, con información veraz, que la pueden contrastar en cualquier momento, porque nada está inventado. Y con el esfuerzo que se hace para pulir los temas, para traerles algo mucho más digerido, más bien trabajado. Porque el gran objetivo que tenemos es que la gente mejore su forma de ver la vida, el mundo, su cosmovisión, su vida, su proyección, que aprendan a ser sujetos, que no se dejen manipular. Ese es nuestro gran objetivo. Así es, doctor. Nuestro objetivo va más allá de cualquier cálculo electoral. Así es, doctor. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todas las personas que se conectaron. Mil disculpas si alguna de las preguntas se nos pasó, pero recuerden que estábamos en 2 transmisiones, así que mil disculpas y un saludo pues siempre a los colegas de Radio Majestad. Y será hasta el día de mañana que continuaremos con más en Hoja de Ruta. Muchísimas gracias. Estoy la costumbre de ver acá la cámara. Estamos acá. Muchísimas gracias a todas las personas y el que se conectaron, y el día de mañana continuaremos con más acá en Hoja de Ruta, así que hasta pronto, descansen, buenas noches.